Bienvenidos y bienvenidas a este primer video para recuperar tu tranquilidad financiera. Mi nombre es Lita Sanz, llevo alrededor de 3 años larguitos aprendiendo a cómo mejorar mis finanzas y a cómo caminar hacia mi libertad financiera. No ha sido un proceso corto, llevo 3 años haciéndolo, sin embargo, hoy vengo a contarles y durante esta semana cómo yo he logrado salir de ese primer mal escalón que es el estrés financiero, cómo aprendí a pagar deudas y salir rápidamente de ellas. Antes, o la primera vez que me vi en una quiebra financiera, me encontré que tenía 16 deudas, algunas muy chiquitas, otras muy altas, pero empecé a experimentar el estrés de no tener cómo pagar deudas. Empecé a sentir cómo las llamadas me causaban mucho estrés, mucho agobio, mucha angustia y también, obviamente, no tenía ingresos, ese estrés de no saber cómo generar dinero para poderlas pagar, porque yo pensaba que la solución era tener más dinero para pagarlas. Sin embargo, y en lo que te voy a compartir durante esa semana, es que los problemas de dinero no se resuelven con dinero, sino con conciencia, creatividad e inteligencia, que ya lo iremos viendo a lo largo de estos días que te iré enseñando qué fue lo que yo hice, cómo empecé a asumirlo también desde la parte energética, porque las finanzas no es un problema solamente matemático, tiene mucho que ver con lo espiritual, con nuestra energía, con nuestras emociones, cómo las afrontamos, porque afecta mucho todas las otras áreas de nuestra vida. Entonces, quiero que te abras un poco a este espacio que no va a ser como una clase financiera, tiene que ver, pero no va a ser solo eso, sino que también te abras a empezar a cambiar y transformar muchas de las raíces o de las causas que realmente han hecho que lleguemos hasta un lugar financieramente hablando mal. Voy a compartirte una presentación y de verdad quiero que lo primero que hagas es disponerte a aprender, disponerte a abrir la mente, a desaprender muchas cosas que quizás hemos aprendido. Filtra también lo que no te sirva o no te aplique, pues hazlo a un lado y lo que te sirva, cógelo para ti y hazlo tuyo e implementalo. Bien, entonces vamos para eso. Bienvenidos al primer video de Recupera tu tranquilidad financiera de Finanzas Conscientes. Espero que de verdad toda esta información les sea muy útil, la puedan aplicar y puedan gozar de tranquilidad financiera. El contenido de estos días va a ser primero el significado y la raíz. ¿Por qué es importante el significado y la raíz? Si nosotros no entendemos de dónde viene o por qué hacemos lo que hacemos, vamos simplemente a ponerle como una curita a la llaga. Hagamos de cuenta que como las enfermedades, cuando a uno le da un dolor de cabeza, entonces uno qué hace, va y se toma una pastilla. Sin embargo, si uno no identifica por qué tengo ese dolor de cabeza, no le estoy, digamos que apuntando a la causa, no le estoy apuntando a la raíz y por lo tanto es posible que sí, yo pueda seguir tomando pastas cada vez que me duele la cabeza, pero que no esté descubriendo lo que de verdad debería atacar, una enfermedad mucho mayor, mucho más grave. Eso como por ponerlo de ejemplo, pero así pasa con las finanzas. Si nosotros simplemente pensamos, por ejemplo, que el problema de dinero se resuelve con dinero, vamos a estar simplemente poniendo curitas y apagando fuegos. Por eso lo importante de las finanzas, y es aquí donde yo digo que las finanzas no es un tema matemático, sino también un tema espiritual y energético. Cuando lo entendemos y vemos desde el trasfondo, podemos sanar mucho mejor y podemos acelerar ese proceso para llegar a unas finanzas saludables. El día número 2, vamos a hablar del orden y la estrategia, ya entendiendo las causas, el por qué hacemos lo que hacemos y viendo de frente un poco nuestras deudas, vamos a poder entender cómo organizar de la mejor manera nuestras deudas y qué estrategias podemos aplicar dependiendo del objetivo que cada uno tenga. El día número 3 vamos a aplicar y a negociar, es decir, ya tenemos un orden, ya escogimos esa estrategia que vamos a implementar, ahora es empezar a ejecutarla, pero aprender a negociar. Es posible que tengamos deudas en mora o es posible que hayamos perdido amistades o que hayamos perdido el contacto con personas y es importante uno cómo empieza también a sanar y a negociar, quitándole un poco el miedo, la pena y la vergüenza que se siente cuando uno cae en una deuda.
Ya les voy a hablar un poco más de las definiciones acerca de la deuda, pero quiero que entendamos un poco que no solamente este video o estos días va a ser para que me escuchen y tengan un concepto diferente. Es más para que lo puedan aplicar y obviamente dentro del canal va a haber un espacio o un chat para que ustedes puedan ir haciendo preguntas en la medida que van implementando. Y el día 4 vamos a ir cambiando el patrón de la deuda, es cómo cerramos y cómo hacemos acuerdos para poder seguir nuestro plan y utilizamos herramientas que nos apoyen a seguir ese plan. Miren, el proceso de pagar deudas no es un tema de lo que les digo matemático, emocional también, mucho. Y en el camino uno puede decir, la veo muy lejos, no creo que la vaya a lograr y uno se puede desanimar. Entonces, en ese camino es muy importante hacerse de herramientas que nos ayuden a mantener la energía correcta, el enfoque correcto para poderlo lograr. Bien. Bueno, lo primero es qué es la deuda. En términos generales, la deuda es un compromiso de pago obligado entre dos entidades. Alguien me presta algo, alguien hace algo por mí y yo tengo una deuda con esa persona o hago un acuerdo con esa persona para pagarle eso que él me prestó. Hasta ahí creo que esa definición toda la tenemos. Sin embargo, para mí la deuda es un resultado. Así como les hacía el ejemplo de la enfermedad, ¿no? Del dolor de cabeza, el resultado es la deuda. La deuda es un resultado de qué? De todas aquellas decisiones y acciones que tomamos en la vida. Seguramente cuando alguna vez quisimos irnos de viaje, la acción que tomamos fue pedir un crédito o pasar la tarjeta para poder disfrutar de unas deliciosas vacaciones, que no está mal, obvio no, pero lo hicimos de la manera incorrecta, ¿sí? Entonces esa decisión nos llevó a generar una deuda. Y así como con muchas otras cosas. Pero ¿de dónde vienen esas decisiones y esas acciones? Vienen de una emoción, de algo que a mí me hace sentir la idea de viajar. Entonces yo puedo decir, ay, me encantaría viajar, yo quiero sentir el mar o el sol o la brisa o la montaña o lo que sea. Y entonces me da como felicidad, digo, no, es que yo tengo que viajar. O por el contrario, es como, no, es que yo no puedo, mis amigos se van de viaje, yo no me puedo quedar atrás, me hace sentir mal que yo no lo haga, no me importa lo que yo tenga que hacer y voy a hacerlo. Hoy estoy dando ejemplos chiquis, no quiere decir que eso sea general, pero puede pasar. Ahora, ¿de dónde viene esa emoción? Esa emoción viene de un pensamiento. Y ese pensamiento es como una semillita. Y lo vengo dibujando así como una semillita, como el proceso em, natural. Y es como esa semillita que se planta en la cabeza y que después da ese fruto, que es la deuda. Y al final, las creencias para mí son como la tierra, es aquello que está ahí, donde yo pongo el pensamiento y empieza a crecer. Es decir, que esto que está aquí, este resultado de la deuda, viene de nuestras creencias, viene de todo aquello que tenemos plantado en nuestro cerebro, plantado en nuestro contexto y que es, pues se ha tejido de lo que nosotros vimos, escuchamos y experimentamos. Desde que somos muy pequeños somos como esponjitas, cogiendo información de todo, ¿no? De todo nuestro contexto, de todo nuestro alrededor. Es muy posible que si nuestro contexto, por ejemplo, y yo me voy a poner de ejemplo, si en mi contexto, mi familia, mi núcleo, que es el más cercano, por ejemplo, yo veía que mi mamá era súper ahorradora. Mi mamá ahorraba y ahorraba y ahorraba un montón, era súper juiciosa. Sin embargo, yo nunca vi que ella hiciera algo con el ahorro. Yo nunca lo vi, probablemente ella sí lo hizo, pero yo nunca lo vi, nunca lo evidencié. Entonces, para mí, mi subconsciente tomó como que eso no era importante, ¿sí? Entonces, para mí no era importante ahorrar, por ejemplo, desde muy pequeña, aunque mi mamá tuviera el hábito del ahorro. Tampoco veía cómo lo hacía mi mamá. Yo no veía cómo ella de pronto cogía su plata y ahorraba, tal vez la guardaba, pero para mí eso no era el ahorro, ¿sí? Entonces, como uno de niño simplemente va asumiendo cosas y si a ti no te explican, pues simplemente tú las vas asumiendo. Ahora, otra parte importante es lo que escuchas. Entonces, normalmente, ¿cuáles son las cosas que más escuchamos en casa? No hay dinero, no me alcanza, no se puede, etcétera. En mi casa, por ejemplo, era como se tiene lo que se necesita, solo se puede lo que se necesita. Entonces, digamos que crecí con esa creencia, como que solo hay para lo que se necesita. Algo más adicional de eso, como que no.
Y así con muchas cosas y que experimenté. Y en términos de deuda, por ejemplo, en mi caso, mis papás en algún momento empezaron a ser independientes, entonces yo veía como que siempre vivíamos tan justo y que trabajar era muy duro, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que la solución siempre era tener más plata, porque el resto de mi familia tenían negocios, la mayoría tienen negocios de pizzerías y restaurantes y demás. Entonces uno veía que ellos fluían un poco más con el dinero. Entonces yo decía, yo quiero, no me quiero sentir escasa. Entonces cuando sentí que no me quería sentir escasa, cuando yo tenía los 18 años y podía de alguna manera acceder ya al sistema financiero, entonces dije, aquí fue, yo no voy a repetir la historia de mis papás, entonces yo no quiero experimentar escasez, entonces pues para allá voy, ¿no? Y fue mi primera tarjeta de crédito. Entonces pregúntate un poco, entonces aquí haz un alto en el camino y revisa un poco de dónde han venido tus comportamientos con respecto al dinero y con respecto a la deuda. ¿Por qué tú crees que te has endeudado hasta el día de hoy? Ahora, ¿cuáles son esas posibles creencias que podemos tener? Hay algunas que voy a nombrar acá, pero si tú tienes otras, las puedes escribir. Entonces, hay creencias como la única manera de obtener X o Y cosa es con la deuda. El que no se endeuda nada tiene. Todos están endeudados y como que eso es normal, como que pues así es la vida, hay que endeudarse. O para eso trabajo, entonces pues yo me endeudo porque finalmente lo puedo pagar y no me importa. Dios proveerá, yo me meto en esto y pues yo sé que de algún lado saldrá. Una más, una menos, pues ¿qué importa? Pues ya me metí en otras, un milloncito más, dos milloncitos, tres milloncitos, pues no hacen mucho la diferencia. La vida es hoy, también es una de las frases con las que posiblemente entremos en deudas. Hago terapias de compras, por ejemplo, creo que a las mujeres nos pasa, bueno, a mí casi no me pasaba, no sé, más con viajes, pero era como de terapia, mover de compra, no me importa, paso la tarjeta y como que ya. Finalmente eso dejaba como una sensación de bienestar, de placer. El tercero es como el dinero no es importante, como ni fu ni fa, hay cosas más importantes, ser espiritual es más importante, el amor es más importante, entonces como que no le pongo cuidado al dinero y como no le pongo cuidado al dinero, pues simplemente tomo malas decisiones. Y es mi dinero y hago lo que quiera con él. No me importa, así me digan ahorre, yo no lo voy a hacer porque es mi dinero, no se metan de malas, ¿sí? Y como esas pueden haber otras creencias. Entonces, la idea es que en la plantilla del día de hoy, no es el workbook de hoy, puedas empezar a escribir cuáles son tus creencias, qué viste, qué escuchaste y qué experimentaste. No quiere decir como que todo tiene que ser tal cual o que para todos sea lo mismo, pero sí tiene mucho que ver ese contexto. Tiene mucho que ver cómo nosotros crecimos y que empezamos a adoptar en nuestro crecimiento como que así era la vida, como que, ah, bueno, esto es así y lo asumimos como que era así, entonces me empiezo a comportar de esa manera. Entonces, lo que les decía en mi caso, mi mamá era súper ahorradora, pero mi papá no. Ahora no, y bueno, aquí algo importante decir es que no es culpa de nuestros padres, ni es culpa del gobierno, no es culpa de nadie, pero sí es nuestra responsabilidad empezar a generar conciencia acerca de nuestro dinero, de nuestras finanzas y de cómo lo administramos. Y este primer ejercicio, esto de hablar de las creencias, para mí es la clave para que nosotros podamos hacer cambios de raíz. Si nosotros no entendemos de dónde nosotros hacemos lo que hacemos, por qué hemos entrado en todo lo que hemos entrado, va a ser muy difícil, digamos que arreglar ese patrón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo no tenía esta conciencia financiera que hoy tengo, obviamente trabajando, yo hice una compra de cartera, que es como una de las opciones que existen. Sin embargo, cometí un error. Y el error que cometí fue no cancelar la deuda anterior, la tarjeta anterior. Entonces, ¿qué sucede? Mi deuda se triplicó. Y con eso digo como el tema no era un problema de dinero, era un tema de mentalidad, era un tema de conciencia, era un tema de que yo no había entendido porque yo hacía lo que hacía, porque yo compraba como compraba, porque yo gastaba como gastaba y porque una de las cosas que, por ejemplo, yo hacía mucho era prestar mi nombre o le prestaba mi nombre a otras personas y prestaba plata y prestaba plata. Y eso obviamente llega un momento en que si uno no es consciente,
pues entran problemas. Y así fue lo que me pasó. O parte de lo que me pasó, porque no todo fue como culpa de ellos. Entonces, lo que vas a hacer en tu workbook es entender un poco cuáles han sido tus creencias con respecto al dinero, cuáles han sido tus creencias con respecto a la deuda, ¿sí? Piensa un poco en esos momentos cuando te endeudaste y como, ¿por qué te endeudaste? Ahora, todo esto hace que todos tengamos una relación con el dinero. Mi contexto fue muy religioso y en ese contexto aprendí que el dinero no era lo importante porque si tú eras rico no ibas al cielo, que solo los pobres iban al cielo. Y también entendí como que no había que desear el dinero porque el amor al dinero es malo. Y claro que sí, que el amor al dinero es malo porque el dinero de por sí es una herramienta, no es el salvador, no es como que, mejor dicho, si tenemos dinero somos felices, no necesariamente, pero cuando entendemos que el dinero simplemente es una herramienta y respeto el dinero y tengo una buena relación con él, me sé comportar con él. Hagan de cuenta que es como un amigo. Si tú tienes un amigo y lo tratas bien, te relacionas bien con él, hablas bien con él, pues el dinero va a estar ahí. Pero si al contrario, yo lo trato mal o lo ignoro o lo desperdicio, pues el dinero se va a ir. Entonces, todos tenemos una relación con el dinero em, y puedes evaluarla si es buena o mala, obviamente de tus resultados, pero también de la conciencia que tienes con él. En mi caso, yo no tenía conciencia de que tenía una relación con el dinero, por ejemplo. Para mí eso era como, no existe. O sea, yo ni siquiera sabía que existía eso. Entonces mi relación con el dinero era como, como que yo lo ignoraba, como que simplemente para mí estaba ahí y era para mí solamente como alguien transparente, porque para mí lo más importante era el amor y como ser buena persona y bueno, otras cosas, pero no le daba importancia al dinero, ¿sí? Y como no le daba importancia al dinero, no lo cuidaba, no lo administraba bien. Entonces, obviamente es que eso es como una bola de nieve, pero negativa, porque cuando uno lleva muchos años administrando mal, abre cada vez un hueco mayor. Y obviamente, cuando yo empecé a hacer conciencia de eso, para mí, o sea, yo personalmente me sentí muy mal conmigo misma. Pero bueno, lo que les decía al principio, los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con conciencia y creatividad. De verdad que yo empecé a hacer dinero de la nada, o sea, sin nada, de verdad, sin nada, sin tener un ingreso. em, Teniendo deudas, teniendo gastos, porque me había independizado, o sea, había hecho como muchas cosas a la vez y sobre todo había renunciado a la única fuente de ingresos que tenía, entonces como que iba de mal en peor, pero haber estado en ese momento, en esa situación como tan trancada, me ayudó a, a cambiar la torta, ¿no? Y empezar a hacer cambios en mí desde la conciencia, entendiendo yo por qué hacía lo que hacía. Bueno, y aquí algo, digamos que técnico. Y es que hay dos tipos de deuda, ¿no? Bueno, hay varios conceptos, pero para mí hay dos tipos de deuda que yo le puedo llamar como crédito más que todo, como un crédito bueno, un crédito malo, pero lo vamos a llamar deuda buena o deuda mala. Y es muy fácil. La deuda mala es todo lo que te saca dinero del bolsillo. Y la deuda buena es todo lo que te mete dinero del bolsillo. Entonces, si por ejemplo tenemos una casa. Entonces digamos que el sueño de la mayoría de las personas es tener su casa propia porque pues eso es un logro y tener dónde meter la cabeza. Eso es algo que yo escucho mucho o escuché mucho. Entonces, como ese es el sueño mayor, entonces nos metemos en créditos, no sé qué, y pagar la casa. Pero yo al vivir en la casa, lo que estoy haciendo es que esa deuda me está sacando dinero, tanto porque me está cobrando intereses, tanto porque cada mes debo sacar para mi cuota. Ahora está la deuda buena, que yo puedo tener un inmueble, pero también lo puedo poner a rentar o puedo utilizarlo, sacarle provecho, hacer co-living, arrendar, lo que sea, para que ese mismo inmueble se pueda pagar solo. Entonces, en ese sentido, la deuda, ese mismo crédito de casa, depende de su uso, me está o sacando dinero o metiendo dinero al bolsillo. Pasa lo mismo con un carro, por ejemplo. Si el carro que tú compras es para tu uso personal, solo lo usas 2, 3 veces a la semana por pico y placa aquí en Colombia, tienes que pagar el SOAT y un montón de cosas y ya.
lo que te está haciendo es un gasto, ¿sí? Y por el contrario, si tú lo pones a rentar, a trabajar, o lo alquilas, lo que sea, y te está generando dinero ese carro, es una deuda buena. Ahora, no estoy hablando aquí que sea malo o bueno tener o no tener casa. Eso depende, la situación de cada uno es diferente y depende de cómo estés tú manejando eh, esos recursos. Entonces, por ejemplo, es que hay muchas estrategias, pero por ejemplo que tú puedas encontrar instrumentos financieros que puedan apalancar tus compras. Ahí se convierte y tú puedas tener ese lujo, digámoslo así, como tener el carro. Entonces son como formas, pero ¿qué sucede? Que como a nosotros no nos enseñaron, eso no, esa clase no la vimos en el colegio, ni en la universidad, y mucho menos en la sociedad. Entonces obviamente uno tiende a hacer lo que el resto de la gente hace. Pero para que entendamos este concepto, deuda mala, todo lo que te saca efectivo del bolsillo, y deuda buena, todo lo que te ingresa efectivo al bolsillo. Bueno, entonces, el primer ejercicio que ustedes van a encontrar es que van a hacer un listado de todas sus deudas, pero este listado, ¿cómo va a estar? Lo primero es que van a escribir el acreedor, en la parte de arriba van a encontrar el acreedor, a quién le deben ustedes, cuál es el valor total de esa deuda. Lo siguiente va a ser la razón por qué ustedes se endeudaron, sea lo que sea que hayan comprado. Porque compré, no sé, unos audífonos con mi tarjeta de crédito, porque, no sé, me encantaba escuchar y quería tenerlos ya, o sea, era ese momento en ese momento. Porque compré la casa, por la razón que sea, porque me quería sentir seguro, porque quiero tener algo estable, porque lo que sea. Y van a escribir si es una deuda buena o es una deuda mala después de la explicación que les he dado. Y enseguida van a colocar por qué, cómo se sienten hoy con esa deuda. Entonces, ¿cuál es la gracia de este ejercicio? Una de las cosas es que nos vamos a ir acercando un poco a nuestra realidad. Vamos a ir mirando cómo estamos, qué es lo que de verdad tenemos y cuáles son las razones. Al escribir la razón, nos vamos a ir dando cuenta un poco de las creencias, de entender por qué hemos hecho lo que hemos hecho sin juicio. La idea aquí no es como que te des palo y te castigues, no, porque finalmente si tú adquiriste esa deuda, quiero que lo veas de dos maneras. Primero, tuviste la capacidad de generar ese valor. O sea, tienes la capacidad de generar esa cantidad económica, ¿sí? Obviamente en un número negativo, pero eso quiere decir que si tuviste la capacidad de generar ese número de manera negativa, tienes la capacidad de generarlo de manera positiva. Y lo segundo es que finalmente esa deuda, obviamente dependiendo de la deuda, pero normalmente te hizo sentir bien en algún momento. Es decir, disfrutaste o fuiste beneficiado por alguna cosa o por alguna razón con esa deuda. Entonces, por ejemplo, si yo saqué un crédito para irme de viaje, no es como que me sienta mal o castigue la deuda, sino que diga, bueno, me sirvió porque me ayudó a viajar, pude conocer X, Y, Z. Sin embargo, te vas a ir como a esa casillita de cómo te sientes hoy con esa deuda. Hoy te pesa, hoy te sientes mal, hoy te da igual o hoy estás feliz porque la tuviste, ¿sí? Hay diferentes maneras también de asumir las deudas y es parte importante de cómo uno empieza a cambiar la energía para entrar en este proceso de sanar deudas y de llegar a esa tranquilidad financiera. Entonces, vas a hacer este primer ejercicio, lo vas a hacer hoy y mañana a las 7 de la noche sale el siguiente video para que tú empieces a entender un poco la razón y las causas, ¿sí? No quiero, sí, no quiero que tú te castigues por nada de lo que ha sucedido de aquí hacia atrás. Si hoy no estás pasando un buen momento financiero, es algo que deberías atravesar o debiste atravesar o tienes que atravesar para crecer, para mejorar, ¿sí? Para avanzar. Y si estás aquí en este grupo, recibiendo esta información, lo más seguro es que te va a ser muy útil para que sigas creciendo. Entonces, quiero que lo veas así. Quiero que tengas la paciencia también de hacer este ejercicio, porque a veces lo queremos ignorar. A veces como que queremos esquivar un poco esa mirada porque pesa. De estar endeudado, tener muchas deudas o que nuestro dinero se vaya al fondo todo el tiempo por estar pagando y pagando y pagando, duele, es cansado. Y yo te entiendo porque yo estuve ahí. Entonces,
Este va a ser como el primer ejercicio y durante estos días, o sea, de verdad que esta semana te vas a llevar información muy valiosa porque te voy a compartir como ya la práctica y que tú lo puedas hacer real en tu vida. Yo duré 3 años saliendo alrededor de 50 millones de pesos que yo sin ingresos, sin tener ninguna fuente de ingresos en su momento, sin tener un trabajo fijo porque no tuve trabajos fijos y no he tenido trabajos fijos durante este año, bueno, durante los últimos 3 años, pero cuando empecé a entender que mi energía era importante y mi enfoque para poder pagar todas esas deudas, aparecieron milagros, aparecieron cosas muy interesantes y aprendí muchas cosas sobre cómo poderlas saldar. Entonces, bueno, nada, de verdad espero que este ejercicio te sirva. También me gustaría saber cómo te sientes cuando lo hagas y si quieres compartirlo también por el chat del canal de Telegram, súper bien. También si me quieres contactar por Instagram, va a estar súper bien. Entonces, nada, manos a la obra y espero que de verdad termines el año caminando hacia tu tranquilidad financiera. Un abrazo y nos vemos mañana. Bye.